Estamos estudiando el libro de Ezequiel y hoy día nos toca estudiar el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Ezequiel. Pasamos al capítulo 21 y está bien interesante, bien especial. Y en esto hablaba acerca de la espada, el capítulo 21, que era como 5 veces la idea de la espada, pero también nos daba la situación que estaban en una encrucijada el rey de Babilonia y también usaba la adivinación, sacudió saetas, consultó a ídolos y miró el hígado. Así que nos daba una buena enseñanza el capítulo 21. Entramos al capítulo 22, bien interesante, y habla de los pecados de Jerusalén. Los pecados de Jerusalén. Así que vamos a orar. Damos gracias a Dios porque usted puede seguir con nosotros. Sé que algunos hermanos van a la par, van estudiando parejito con nosotros. Hay unos que lo miran y pasan de largo, pero gracias a Dios por lo que se dan el tiempo de poder estudiar. Así que oramos y pidamos a Dios su gracia a través de la escritura que podamos entenderla. Padre, te bendecimos y en este instante, Señor, delante de ti estamos para leer tu escritura, leer tu palabra y pedimos que tú nos des la bendición de poder entenderla. Bendícenos a través de ella, Señor eterno, danos la sabiduría, el conocimiento, también las ganas, el apetito, el deseo de también poder, Señor eterno, apercibirla entera. Hay cosas que quizás a veces nos llaman la atención más que tu palabra, pero hoy día sea tu palabra la que llame y la que nos cautive, Señor, de una manera increíble. Te pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a empezar a leer y como siempre me voy apoyando con las ayudas, como la ayuda de la Biblia Plenitud y de la Biblia de la Mujer. Entonces, capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de la tierra, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Ahí voy a llegar, hasta el 6, porque después ya empieza a hacer un detalle. Pero empieza aquí de los príncipes. La ayuda, la derramadora de sangre, me dice que es Jerusalén. Dos tipos, el versículo 3, dos tipos de pecados se destacan aquí. La injusticia social, la cual se manifiesta por la sangre derramada en su interior, y la idolatría es tan fuerte que habla de la fabricación de ídolos. No solamente ellos los compraban, sino ya estaba bueno el negocio, ahora ellos los estaban fabricando. Entonces, el 2.3 habla de que de la injusticia social derramadora de sangre, y también dice, y la que fabrica ídolos. En el 3 dice, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. De aquí va adelante va a empezar a dar los detalles tanto como
los ídolos y esta injusticia social. Es fuerte la injusticia social. Vamos a ver qué pasa. La otra, todavía no empiezo con esa ayuda. Acá me dice, ya, este me va a pegar el tiro al 7. Así que vamos a empezar a derramar. Él empieza en el 6, dice, he aquí a los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerza en qué? En derramar sangre. Cada uno. Para tener poder, ellos derramaban sangre. No importaba con quién y a quién afectar, pero ellos se esfuerzan, dice, en derramar sangre. 7. Y aquí ya se pone media bien pesada la situación con la injusticia social. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Uno de los mandamientos decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí se pone tan fuerte que al padre y a la madre despreciaron en ti. Ya estamos hablando de lo más cercano. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Entonces, está hablando por eso habla de una injusticia tanto al padre, a la madre, extranjero, al huérfano y a la viuda. El 8 dice, mi santuario menospreciaste y mi día de reposo has profanado. Calumniadores, hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Intereses y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que batís mis manos a causa de tus avaricias que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Por ti misma será degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Habla de un tema bien, tanto como hablamos de la injusticia social, está hablando como temas muy familiares y de pecados muy familiares. Y estos pecados son muy terribles en esta situación que a través quizás de la historia y de los tiempos van sucediendo. Y aquí Dios llama un fuerte llamado de atención tanto a Jerusalén, le está hablando quizás esos pecados que se cometen dentro de una casa que no es visible, que no es visto, pero Dios lo estaba viendo y lo estaba observando. Esos pecados que a veces quedan en el secreto, aún de la familia. El 7, voy a irme a la ayuda para después, voy a darle un poquito más de significado a lo que se va marcando. El 7 dice, la ayuda de la plenitud, el extranjero, al huérfano y a la viuda.
ocupan un lugar relevante en la agenda social de Dios. ¿Quiénes? Extranjero, huérfano y la viuda. Dios sobre ellos hay una vista bien especial y llama que tienen que ser cuidados, que tienen que ser respaldados y que menos haya un aprovechamiento de sus vidas. Pero los perversos se aprovechan. Como nadie los defiende, ¿quién defiende la vida? Nadie puede defender a la vida. La ayuda de la otra Biblia me dice, en la sociedad patriarcal y agrícola de Israel, Dios cuidaba especialmente a las personas que no disponían de la protección económica. Y eso nosotros lo veíamos, aún los que sembraban y todo lo demás, el rastrojo, lo último que quedaba, ellos no lo tomaban, sino se los daban a quién, al pueblo, a la gente pobre que fuera a buscar los rastrojos, ¿ya? Entonces, era un término legal en ese sentido. Entonces, Dios cuidaba especialmente a las personas que no disponían de una protección económica y no tenían una protección legal de un varón en la casa. El huérfano no tiene padre ni madre y la viuda no hay nadie que pueda ayudarle. El Señor instituyó leyes específicas para que garantizase que huérfanos y viudas recibiesen justicia. También había que tratar bien al extranjero. Aunque no eran israelitas, pero tenían que ser bien tratados. Bien, vamos a entrar a esto de el 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. En ti, el término en ti le está hablando a Jerusalén. Al padre y a la madre despreciaron en ti, Jerusalén. Al padre y a la madre. Al extranjero, ya no es solamente que le hagan injusticia, sino trataron con violencia en medio de ti. ¿A quién va a recurrir el extranjero? ¿A dónde cayó? Quizás puede haber pasado a ser hasta un esclavo, pero lo trataron con violencia. Quizás buscaba una ayuda, un refugio, y se encontró quizás con buenas personas pensando que tenían una buena ley, que eran buenos cristianos, pero no eran nada buenos cristianos, eran peor que los vecinos de los sectores de Jerusalén, era peor, lo iban a tratar peor que ellos y con menos misericordia. Entonces al extranjero trataron con violencia. Al huérfano, mire, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Si la viuda o el huérfano quizás quedaba con alguna herencia, estos aprovechadores partían corriendo y le quitaban todo lo que tenía. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Sin tener alguien que ahora, un hombre, alguien que pueda representarlos o defenderlos, ayudarlos. Y a pesar que tenían quizá una casa, un lugar, una habitación, todo era quitado por estos aprovechadores. Mi santuario menospreciaste y mi día de reposo has profanado. Acordemos que eso era el mandamiento. ¿Para qué? Para que se mostrase la santidad y la obediencia a Dios. Para que se mostrase el servicio, un día especial para Dios, un día de adoración para Dios. Pero lo menospreciaron. Lo encontraron que no, era un día perdido. Si se alababa al Señor, se iba a perder plata. Si se iba a bendecir al Señor, ese día, un día de buena paga, así que no correspondía, podía irme mejor en los comercios, y menospreciaron los días de reposo, el día de adoración a Dios. Calumniadores. Calumniadores. Hubo en ti, ¿para qué? Para derramar sangre. Usted sabe que los calumniadores inventan mentiras
calumnia, y era para un propósito derramar sangre. Sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. 10. Ahora de nuevo habla de los padres. Acá en el 7 hablaba que despreciaron al padre y a la madre, pero después el 10 habla la desnudez del padre descubrieron en ti. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Eso de quizás aún los cultos, esta situación de los servicios a los ídolos, en los cuales eran puros actos sexuales en ese sentido, porque era la diosa de la procreación. La desnudez del Padre descubrieron en ti. Ya el Padre ya no era honrado y ya pasaba a, ya el padre quizás hasta la madre ya no tenía un lugar de respeto ni de honra en este sentido. Entonces, y en ti hicieron violencia a la que estaba, ¿qué cosa? Inmunda por su menstruo. Dice, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Tener relaciones con una mujer en sus menstruaciones era impuro, pero habla que hicieron violencia. La violentaron aún sabiendo que estaba impura, no le importaba ninguna situación. Ellos querían solamente matar sus deseos. Sus deseos pecaminosos eran solamente eliminarlo y no importaba la situación, como estuviera la mujer, ellos llegaron e hicieron. Después habla de los pecados aún más ocultos. Esos pecados que a veces se esconden hasta el día de hoy en la familia. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. ¿Ya? No solamente adulterio, sino abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente ¿a quién? A su nuera. Cada uno contaminó contaminó pervertidamente ¿a quién? A su nuera. Y ahora habla, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Esos pecados que son quizás ocultos entre familia, y a veces uno ve cara pero no ve corazones, pero a veces están pasando cosas horripilantes dentro de un hogar, dentro de una familia, pero que Dios siempre está viendo y está visualizando. Y ahí donde uno dice, ¿cómo puede ser? No puede ser. Si estos pecados están, y tenemos que tener un estado de, si pasaban en el tiempo de Jerusalén, y Dios lo estaba mirando, sabemos que en el tiempo de hoy día Dios también está observando y está mirando. Y en el tiempo de hoy día, aunque estemos ya en el siglo XX, ya es algo atroz que esto todavía, estas violaciones, estos aprovechamientos, todavía siguen pasando. Y Dios dice que estos pecados no los va a pasar por alto. Y por eso tiene que ser predicado y anunciado, tanto en las iglesias, otra vez, lo mismo que la palabra nos está marcando. Ser anunciado que Dios no va a pasar por alto tales pecados y tales aberraciones. Hoy día encontramos a padres que se aprovechan de los hijos, de las hijas, a madres que se aprovechan de los hijos, de las hijas, hermanos, hermanas, tíos, y toda una situación que a veces se va enrollando entre familia. Y que para Dios esto no pasa desapercibido. Por eso para Dios no va a pasar desapercibido ni un detalle de pecado, aunque sea lo más oculto. Y eso nosotros podemos ver a través de uno de la experiencia, de lo que va viendo, puede ver hermanos muy a veces espirituales, hasta pueden estar usando el púlpito de una manera increíble, pero cuando Dios
saca a la luz lo oculto, uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Si se veía tan lindo en Dios, sí. Pero uno que va observando se empieza a dar cuenta, hay detalles que acusan a aquellos hombres que son pervertidos. Y hay detalles, pero muy claros. Porque lo esconden en la espiritualidad, pero también hay éticas que ellos saltan, y esa ética que ellos saltan acusa sus perversiones. Entonces, por eso tenemos que tener un cuidado único en este sentido, a veces hasta de la confianza que podamos tener con algunos hermanos, con nuestros hijos, con sus hijos pequeños. Ah, no, que lo voy a dejar a casa del hermano. Sí, el lobo también se viste con piel de oveja. Entonces hay que tener un cuidado, pero único en esta situación. Y aquí habla aún de violación, de llevar aún a la perversidad, y que Dios está observando cada cosa y cada detalle. No estoy diciendo que ande con desconfianza con todos, pero a veces hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso. Nosotros leímos hasta el versículo 16. Voy a habla de Israel, del 17 en adelante, Israel en medio del horno. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todo ellos son bronce y estaño y hierro y plomo, y en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno. Del metal que la plata, pero se va a juntar hasta el metal más insignificante, ya que no sirve, que no debía de juntarse con la plata, ¿no es cierto? Pero habla de que todo esto es una revoltura y va a ser colocado en el fuego, ¿no es cierto? Dice, para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor, en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y sabréis que yo soy Jehová, y habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces, aquí la ayuda me marca escoria y plata. Isaías, capítulo 1, Jeremías, capítulo 6 también se describe a Israel como un horno. Entre Isaías y Jeremías también lo describen como a un horno. El pueblo es descrito como el residuo desprovisto de valor que queda tras el proceso de fundición. Nada queda para ser refinado. No sirve estos metales juntos. ¿Ya? No sirven para el horno. Mal negocio, es puro gastar fuego. Estos hornos, este horno con este metal que ya a la final el Señor lo va a juntar y lo va a fundir toda esta mezcla que es escoria. Es más para limpiar el horno. El versículo 23 habla de los líderes impíos de Israel. Líderes impíos. Y es bonito el último versículo que le va a gustar, pero habla de los líderes impíos. Uno va a hablar de los profetas, sacerdotes
sus príncipes, y después habla de nuevo de los profetas. 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas. Está hablando a quiénes, a los profetas. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Devoraron almas. Tomaron haciendas y honra. ¿Se acuerda que atrás habíamos leído que a los huérfanos, claro, aquí está, al huérfano, en el 7, al huérfano y a la viuda despojaron en ti? Ya, aquí aprovechó harto el profeta, porque tomaron haciendas y honra. ¿Haciendas de quién? De los huérfanos y de las viudas. Despojaron, aprovecharon. Negocio redondo para ellos. Por eso dice, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra. Mire, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. También mataron y dejaron más viudas, multiplicaron. Eso significa no que aparecían más viudas y las traían. No. Para dejar viudas hay que matar al esposo. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Mataron a los maridos y dejaban a las mujeres desamparadas, viudas. Y de esa manera ellos mayormente tenían todo el derecho y toda la facilidad de aprovecharse. ¿Ya? Habla que también en relación de los profetas aquí, se marca que también como reyes o líderes, se marca que también podían ser ellos, tanto como los profetas o los reyes que estaban en ese instante. Después del 26 habla de los sacerdotes. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Si el pueblo estaba mal, porque los líderes estaban mal. Lo peor, si el sacerdote, el que llevaba la enseñanza, el que adoctrinaba al pueblo, el que corregía al pueblo, el que le enseñaba de la ley al pueblo, no sabía distinguir entre lo impuro y lo puro, y no hacía diferencia entre lo santo y lo profano, ¿qué mal le quedaba al pueblo? Chipe libre le daba al sacerdote. Y más encima, si el mismo sacerdote no era capaz de respetar el día santo del Señor, el día de reposo de Dios, ¿qué más? El mismo sacerdote le daba, si el sacerdote lo hace, yo también lo hago. Él le daba la libertad en ese sentido al pueblo. Y pecaba, los demás también aprovechaban de pecar. Y si no había una conducta intachable en el sacerdote no podía exigirle una conducta intachable a ellos. Él mejor ni tocaba los temas de la ley, quizás. Yo creo que ni tocaba los temas de la ley. Y es más, inventaba su propia ley y acomodaba lo que él quería. ¿Para qué? Para que tampoco fuese acusado que él es un mal líder. Y mejor el pueblo de tener a uno que le daba libertad para pecar, que no respetaba el día del Señor, que violaba la ley de Dios. Así que no había quien los pudiera acusar. Los profetas andaban mal, sacerdote y profeta, ¿qué más se podía esperar del pueblo? 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Está hablando de la misma, de arrebatan presa, de lo mismo del 25, arrebatan presa, ¿ya?
derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus príncipes eran capaces de multiplicar ¿a quién? A las viudas. Eran capaces de destruir las almas para obtener ganancias injustas. No le importaba matar a alguien. Total, le importaba quedarse con lo que tenía, o el terreno, o animales. Lo que tenía aquella persona le importaba, y de esta manera derramaban sangre inocente. Pero no le importaba. ¿Qué le importaba? Sus riquezas. El 28, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Eso es recubrir con lodo suelto, no con base, no con la palabra del Señor. No, así has dicho Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no le había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Al afligido y al menesteroso, ¿qué hacía? Violencia. Cometían robo, usaba de opresión. No había por dónde escapar, y más encima si ellos estaban, ya que hablamos de una persona afligido y un menesteroso, y más encima ellos, en vez de apoyarle, de ayudarle o tenerle misericordia, lástima por último, no, hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. A uno. Busqué de tanta maldad, de gente tan rebelde, de gente tan mala. Busqué a uno que hiciese brecha delante de mí, que entre toda esta gran maldad, hiciera un socavón y saliera de esta maldad. Y se pasara y se colocara delante de mí. Se colocara a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo hallé. Es tan terrible cuando alguien recibe violencia, es tan terrible de quizás de toda la violencia que hemos leído, de toda la situación que han hecho las viudas, que a su marido le mataban y todo lo demás, los rencores, odios, tristeza, amargura y tantas cosas que se van ganando en el corazón, que es difícil abrir su corazón o colocarse y oponerse a toda esta maldad. Y muchos quizás siguen contra o se coloca en esta angustia, en estas cadenas que el pecado o los hombres, los propios hombres van oprimiendo a su propio pueblo, vecinos, amigos, de su propia nación, los van oprimiendo. No hay cómo poder escapar. No hay cómo poder usar un poco de la fe, la esperanza, un poco de cambiar el sentido de la historia, de colocarse y decir, Señor, yo quiero hacer un cambio. Tanto envidia o tanto rencor, tanta rabia, tanta furia, porque quizás el que destruyó su hogar, su familia, ahora lo tiene todo y ahora la persona está tirada en la calle, está destruido. Sus hijos están vendidos. ¿Por qué? Por ese príncipe, por ese profeta, por ese sacerdote que se ha aprovechado, que ha violentado, que ha abusado. Y Dios decía que busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, que saliera, que se saliera de toda esta inmundicia. Pero dice, la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y no lo hallé. Jeremías también, Dios nos marcaba que uno, decía, uno, no era como la ciudad de Sodoma, Señor, 50, si quedaba en 40, 30, no, uno, en Jerusalén. Era terrible. Sodoma le tenían, para 50, de 50 se fue bajando, pero en esta situación, uno buscó, Señor, uno, no 50, uno, y no lo halló. Veamos lo que nos dice la ayuda. Dice, busqué entre ellos hombres, probablemente no tanto un simple individuo, sino un rey que pudiese guiar a un pueblo en justicia. Si estaba todo mal de arriba, quizá uno, un rey que hiciera bien las cosas, pero dice el Señor que no lo halló. No lo halló en ese sentido. Qué terrible es lo que uno va viendo, lo que uno va entendiendo en Dios. Y en este sentido, uno se pregunta, en estos tiempos de dificultad, y a veces comparamos nuestros tiempos y a veces nos encontramos que son complicados, son difíciles. Cada tiempo, en cada momento, hubieron terribles dificultades y quizás algunos muchos peores que nosotros. Muchos vivieron vivencias en situaciones sociales muy terribles, más que nosotros, pero fueron fieles y leales a Dios. Y nosotros ahora hay cosas que nos pueden separar de Dios, alejarnos de la presencia de Dios. Aún los pecados nos separan de la presencia de Dios, pecados ocultos que cometía Israel, ocultísimos, vergonzosos, que nos separan de Dios, y esos pecados Dios lo acusa. Aunque usted lo quiera, la persona lo quiera tener lo más oculto, va a llegar el tiempo de Dios que Dios lo va a sacar a luz. Y va a sacar a la careta, a la luz, quién era aquel hombre o mujer que hizo pecados abominables, pecados terribles. Capítulo 22, como les decía, era bien especial, y con el término de busqué y no lo hallé, el último versículo es increíble. Estemos delante de Dios, hagamos las cosas bien y el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Así que le dejamos para seguir el 23. El 23 habla de dos hermanas rameras. Y ahí Dios usa términos muy fuertes contra Israel y contra Jerusalén. Así que le invitamos, capítulo 23 viene especial. Señor, le bendiga, gracias por estar con nosotros.